Bienvenidos a Winds of Change, el podcast donde conoceremos las historias de personas extraordinarias que han enfrentado grandes transformaciones en sus vidas. En cada episodio, empresarios, ejecutivos y líderes compartirán las lecciones que les ayudaron a navegar sus propios vientos de cambio. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Winds of Change. Hoy tengo el privilegio de conversar con Hugo Zurek, un líder con más de 20 años de experiencia en transformación digital, innovación y estrategia empresarial, especialmente en el sector financiero. Es economista magíster en finanzas. Hugo ha complementado su formación en instituciones como el MIT, en Wharton, en Singularity University, reflejando su firme compromiso con el aprendizaje continuo. Ha liderado procesos de alto impacto en organizaciones como Grupo Santander, Bancolombia, Davivienda, Tuya, y hoy se desempeña como gerente general en Grupo Supergiros. Más allá del mundo corporativo, Hugo también apuesta por la transformación en la educación, comprometiendo su conocimiento como profesor en la Universidad de AFIT y en la EIA, con un propósito claro: promover la inclusión financiera y social como un líder de cambio en Colombia. Hugo, bienvenido a Winds of Change y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Bueno, Hugo, para arrancar un poco esta conversación, cuéntanos más allá de esta presentación, ¿quién es Hugo Zurek? Bueno, esa es de las preguntas que por lo general las personas suelen arrancar a responder a partir de lo que han hecho en su vida o en su trayectoria. A mí me gusta más, así suena un poco filantrópico, hablar más desde el ser humano, una persona que ha tenido muchos privilegios en la vida, con mis padres, mis hermanos y ahora que estoy en Supergiros y que ve uno las realidades del país, te podría decir que he sido una persona muy, muy, muy privilegiada. Tener acceso a la educación, tener acceso a una familia funcional, a tener acceso al cariño. Y eso me ha dado la formación en valores, en unos valores que trato de conservar, preservar y de aplicar. Más allá de los estudios, tal vez hoy o creo ser un ser humano que está dedicado con compromisos sociales. Una persona que cree que fielmente que las cosas pueden ser muy distintas a las realidades de este país, y ese es el firme propósito y esa es finalmente la adrenalina, digo yo, que me da combustible en mis diferentes etapas de la vida y en lo profesional, con muchos elementos por modificar, cambiar, ajustar, pero precisamente mi vida profesional es reflejo de mi vida personal. Seguramente lo que piense hoy en unos años podré pensarlo distinto y a eso estoy dispuesto, a eso estoy arriesgado, a la crítica incluso desde ese ángulo que puede mostrarse incoherente, pero pues es antes una absoluta coherencia con lo que yo pienso, que somos agentes de cambio, agentes que tienen que adaptarse a realidades del mundo. Un aprendiz constante, un colombiano de corazón que quiere que este país le vaya bien, un estudiante que nunca ha parado y una persona con mucho sentido social, porque más allá de cualquier cosa, siento que si uno no, en esta vida no trascendió, pues finalmente perdió el año o perdió la vida. Así es, así es. Mira, Hugo, te tengo que confesar que tenía muchas ganas de hablar contigo, incluso antes de arrancar este podcast, ya teníamos ahí mapeado esa conversación pendiente y creo que esta es una oportunidad excelente, porque más allá de ser un líder extraordinario, te considero una gran persona. Creo que tú mismo lo has dicho, eres un poco irreverente y desafías ese status quo y es la mejor forma de vivir y de manejar los cambios desde mi perspectiva y desde mi punto de vista. Pero tal vez personas viéndote hoy en donde estás ya como gerente general en Supergiros dirán, bueno, es que la tuvo fácil, llegó acá de una forma, digamos que con un camino que muchos considerarían debe ser como sencillo, pero más alejado de la realidad. Tú has tenido una historia de cambio muy interesante y has tenido que hacer cambios desde muy pequeño. Y a mí me gustaría arrancar preguntándote por esos primeros cambios, ¿cómo fue todo ese proceso, si nos quieres contar, de tener que salir joven del país, de estudiar fuera, de separarte de tu familia?
¿Cómo lo viviste y cómo fue todo ese proceso de transformación en tu vida siendo muy joven? Yo vengo de una familia que trabajó en el mundo corporativo mucho tiempo y después tuvo sus negocios propios. Sobre todo, los negocios de mis padres estaban asociados a el tema de vigilancia privada y vigilancia electrónica en todo el país. Digamos, una organización que estaba en muchos de los departamentos, pero que se junta con una complejidad y es el momento de vida en el que mis padres, sobre todo mi papá, estuvo haciendo frente a esta situación, que es los ochentas y los noventas, que fue la época más violenta de este país. Entonces puedo decir que mi padre tuvo ahí un desafío muy grande, él particularmente, mientras mamá estaba más con nosotros, estando muy de cara al negocio, pero en la realidad del día a día estaba mi padre. Yo tuve una gran educación, mi hermano o mis hermanos tuvieron una gran educación. Yo tuve acceso a muchos privilegios y, y en esa búsqueda de mis padres de tener una excelencia y tal vez un poco replicarlo de ellos y bajo el sentimiento de darle todos los elementos, pues sobre todo el estudio y el estar formándonos constantemente era una obsesión en mi casa. A los 13 años salgo a estudiar a Estados Unidos, regreso, termino mi colegio y en ese momento entra la época del paramilitarismo muy fuerte. Te estoy hablando del año 2000 y en ese momento yo tengo que salir del país en el 2001 exactamente, con 18 años, sin que mucha gente pudiera saber dónde estaba yo. Sí, en esa época no había ni smartphone ni nada de eso, pero también sin tarjetas de crédito. Como el plan no tenía regreso hasta que se calmaron las cosas, duraba hasta que durara el efectivo. Y ya de ahí en adelante era una supervivencia. Y esa supervivencia te lleva yo digo que cuando llegan las crisis y sobre todo las económicas sacan lo mejor del ser humano. Porque administrar abundancia es muy fácil, administrar escasez con la paradoja de que tenés todo en Colombia, pero por fuera no, pues te lleva a buscar un como instinto de supervivencia. Y ahí lo que encontré, pues siendo una persona de 18 años, sin más allá de una visa que pudiera yo tener para poder salir del país, no tenía nada adicional. Y el único recurso que encontré fue un trabajo en un restaurante francés, que asumí que iba por lo menos a ser de mesero. Y yo decía, bueno, y ahí practico inglés y ahí que me entretengo. Y el trabajo que me ofrecieron fue en la cocina lavando platos. Fue un choque, pues muy distinto porque el único plato que había lavado de que si acaso era un desayuno de un domingo, pero te sientan en las realidades y te centran en lo que es realmente importante en la vida. De ahí estoy casi un año y termino, entre esos es también lavando casas, baños, pero eso, insisto, está la paradoja de, pues allá está, allá tengo todo, pero pues esto me lleva a estar focalizado en el presente y en el presente lo que tengo es esto. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues, y por eso aborrezco tanto la queja, porque creo que la queja es la mayor expresión de pobreza mental del ser humano. Entonces, para mí es súper importante adaptarse al cambio y a mí me cambiaron las circunstancias fuertemente, fuertemente. No podía ver una transferencia, no podía ver una tarjeta, no podía ver nada, pero ese episodio de mi vida fue lo que sirvió en adelante en mi vida corporativa a estar pensando que el cambio, yo digo, pues es mi teoría, el cambio es bueno solamente cuando se le hablan a uno en discursos o en las aulas académicas, pero cuando uno le toca gestionarse el cambio, ese sí no nos gusta, ese nos aborrece. eh, pero ese para mí da adrenalina, estar en constante cambio y eso es lo que yo vivo en el mundo corporativo constantemente. Por eso mi recorrido en las empresas que mencionaste
con que cuando se vuelve statu quo, pues busco una oportunidad que me dé enfrentarme al cambio para tener nuevos desafíos y retar la mente. Esa es digamos, la parte que nadie ve. Después de eso me toca regresar, termino mis estudios y claro, uno tiene un plan establecido, pero en ese plan establecido la vida es más sabia que la mente. Me pone en un camino con mi esposa, ella estaba en Bogotá, yo acá. Entonces me voy, estoy 7 años en Bogotá, nos casamos y ella se regresa a Medellín, pero me enfrento a un periodo de vida donde viajaba de lunes a viernes. Entonces, recién casado y viajando, en esas nace mi hija. Poco pude disfrutar de mi hija el primer año por los viajes. Cuando digo ya estoy en tuya, que llevo ya 8 años y bueno, ya me quedé en Medellín rico, tranquilo, pues viene esta nueva aventura donde viajo por todo el país y volví al mismo esquema de viaje. Todo para llevarte y decirte gestionar el cambio y el único talento que me he obsesionado por desarrollar es la disciplina para no desfallecer y buscar tener un propósito que me genere a mí adrenalina, que me genere a mí ese enganche, porque si no es imposible. No, no hay plata que compense el sacrificio, no hay plata que compense el que tú no puedas llevar a tu hija al colegio cuando la llevaba, no hay plata que compense el estar montado todos los días en un avión, o por lo menos en mi visión de lo que quiero en la vida, no está contemplado en netear el sacrificio con el ingreso monetario. Entonces hay otras cosas de propósito social, bien lo mencionabas tú al principio, que terminan llenándome o, como digo yo, inflándome el corazón. Y eso es lo que me balancea. No busco equilibrios. Creo que no es que es imposible. El equilibrar es tener todo en la misma senda. Busco balances. Entonces busco que si estoy acá me disfrute estando con mi equipo y estando con mi gente. Pero cuando, pues, en el desbalance con mi familia, pues llegar y compensarlo los fines de semana y esa es la ecuación que busco que funcione. Y ahí vamos. Excelente, excelente. Me encanta escucharte y creo que podemos aprender mucho de eso. Yo creo que al final tener un para qué, que es lo que tú llamas también tu propósito, nos da esa energía para continuar. Hay un tema particular, yo siempre recomiendo a las personas en mis equipos y a las organizaciones que si quieres entender un poco el mundo, empieza a leer economistas. Yo soy ingeniero de sistemas de base y después empecé a estudiar y leer mucho de economía. Tú eres economista, después llegaste al mundo más de la tecnología. ¿Cómo fue tu acercamiento por este mundo de la economía y cómo llegaste después, siendo economista, al mundo de la tecnología? Yo estudio economía, evidentemente por la influencia de mi papá. Mi papá es economista también. Y un amigo que, estando en Inglaterra, me dice, ¿qué vas a estudiar? Le dije, no sé, estoy entre administración, economía, y me dice, métete conmigo a economía. Y eso es lo paradójico que me parece a mí como de las universidades, que por eso, y ahorita más tarde hablamos, me meto tanto en las universidades como para que cuando uno salga tenga elementos más decisorios y universidades y colegios. O sea, tanta gente que se retira de lo que estudia porque tiene muy pocos elementos en esa transición o conexión entre colegios y universidades y elige por elegir muchas veces siendo una de las decisiones tal vez la primera decisión propia que uno toma de manera autónoma, que va a estudiar. Entonces, estudio eso más por influencia que realmente por convicción o porque haya visto los pensum, no. Ah, bueno, ¿qué hay? Y que suena pues bien, entonces estudié economía. Y después, en medio de la carrera, me voy formando en finanzas. Digamos, ya ahí el punto era cómo a la economía le agrego, le tengo ingredientes de más hacia lo financiero soñándome tal vez un Banco de la República si fuera economía pura, o soñándome un banco, trabajar en un banco en un área de investigaciones económicas. Y en ese momento, pues como el boom de bolsa acá en Colombia, pues para nadie es un secreto que los comisionistas o los asesores
eran muy bien pagos. Entonces tal vez seducido por esa parte. Después de esa experiencia que yo te cuento de Estados Unidos, intenté durante mi carrera emprender. Tuve un emprendimiento, en ese momento no existían los teléfonos, ni WhatsApp, ni nada de esas cosas. Había una tecnología que se llamaba Net to Phone que conectaba vía internet de conexión tradicional. Por computador uno podía llamar y ellos después inventan unos aparaticos, unos modem que uno los pega o los pegaba al computador o los pegaba al teléfono. Y descubro eso y empiezo a importar esos equipos y una vez uno los conectaba al teléfono y a internet, ya tomaba una VPN de otro país y la llamada salía súper barata. Me acuerdo, 100 pesos costaba una llamada por ese aparatico, mientras los operadores tradicionales cobraban 5 o 7 mil pesos el minuto. Eh, y me fue muy bien, lo hice con un amigo, que era un gran amigo de la universidad, con Santiago. Nos fue muy bien y ahí estuvimos 3 años con ese negocio. Ya cada uno coge su mundo corporativo. Yo llego a banca, a Banco Santander. En Banco Santander estuve alrededor de un poco menos de un año y empecé en el mundo comercial, que es para lo que yo, mundo comercial y banca corporativa, que es para lo que yo me había imaginado. De ahí me voy a lo que era su valor, año 2006 tal vez, y entro en el mundo de los canales de distribución, con un desafío muy grande y muy particular, porque en esa época, 2006-2007, se junta que sale la primera plataforma de negociación de acciones totalmente digital, con un modelo muy disruptivo que retaba el modelo tradicional, que era la transformación del sistema de operación de bolsa, porque antes la bolsa funcionaba, llamaba y a uno le daban precio, y ahora la bolsa era una plataforma donde te daba los precios en línea, que eso no existía, no existían esos sistemas para el público. Y sale un competidor primero que nosotros y se arma un equipo rápido y lo que dicen es coja una persona que sepa del negocio, una persona que sepa de tecnología, una de proyectos, ármese una especie de célula, en el momento no lo llamaban células, pero proyecto, y tienen que sacar esta plataforma adelante. Y eso era como sentar a un chino, a un inglés y a un colombiano, cada uno con su idioma y no sabía nada más. Yo sabía del negocio. Y tengo una historia bien particular que cuando empezamos a escribir los casos de uso, yo le decía al ingeniero, pues mire, usted lo que tiene que hacer es juntar las puntas, lo que tiene que hacer es, el mnemotécnico tiene que aparecer en esta parte y el tipo yo veía que como que no me la cogía hasta que le pregunté que si tenía alguna idea y me dijo, no, no es que no le he entendido nada y me di cuenta que el ingeniero hablaba su lenguaje técnico. Entonces yo dije, fue pucha, en una sentada nos dijo, oiga, todo nos va a tocar aprender un poco de cada uno. Y yo termino aprendiendo mucho de todo el tema de proyectos, después me certifico incluso en proyectos y del todo el tema de tecnología. Entonces te diría que mi base tecnológica y mi foco profesional cambia en 2007 cuando entro a ese proyecto y de ahí en adelante me dedico es a desarrollar nuevos modelos de negocio y modelos disruptivos que reten el modelo tradicional. Eso lo hice en Bancolombia, eso lo hice en Da Vivienda y a Tuya tuve la oportunidad de llegar cuando todavía el modelo era 100% físico y desarrollar toda esa capacidad digital y hacer una transformación muy bonita que fuimos la primera empresa en Colombia que realmente desarrolló un modelo de Banking as a Service y de finanzas abiertas, con lo que habilitó la Super y la URF, donde logramos hacer la tarjeta de crédito para el éxito, para el costo, para Carulla, Surtimax, para Claro, para Transmilenio, para la aerolínea Viva. Entonces logramos desarrollar un modelo que no existía en Colombia porque todos eran por lo general marcas compartidas. Nosotros nos dedicamos a desarrollar una base tecnológica que pudiéramos como banco ser una plataforma tecnológica y hacerle un banco a cualquier marca. Ese fue mi trayectoria y por eso estoy tan metido. Ya después asumo roles de ciberseguridad
muy desde el lado del riesgo más que desde la tecnología, teniendo mucho componente tecnológico. Y al final, lo que sí decidí, y ahí es donde salen los temas que digo yo, si fuera por elección propia, son los que he hecho, es toda mi formación complementaria. Todo lo que he hecho por fuera del país como formación complementaria ha sido en lo que realmente a mí me gusta, que es en los modelos de transformación, en modelos de innovación, nuevos modelos de negocio, en tecnologías emergentes aplicadas a los negocios. Y sobre todo por eso busco siempre estudiar afuera para poder traer ese conocimiento y ponerlo a disposición de las organizaciones en las que estoy. Esa es la historia más o menos resumida de por qué termino un economista trabajando con tecnología. Pero mira, me encanta porque al final tú que eres un apasionado por los cambios y te gusta adaptarte, al final esa adaptación y esa capacidad de saber leer los vientos de cambio es la que te ha llevado a encontrar tu pasión. Al final encontraste lo que quisiste estudiar por elección, lo que estás buscando, y fue la misma vida la que te fue llevando poco a poco de lo que te gustaba a lo que te apasionaba. Y hoy lo estás llevando a su máxima expresión, me atrevo a decirlo sin ninguna duda con este nuevo reto que tienes, donde incluyes inclusión financiera, transformación tecnológica, finanzas, o sea, este nuevo reto, y quiero que nos hables un poco de él en Supergiros, porque creo que es cuando hablamos de inclusión financiera, cuando hablamos de fintechs, cuando hablamos realmente de revolución financiera y social, para mí este tipo de proyectos son los que realmente hacen la diferencia. Cuéntanos un poco qué estás haciendo en Supergiros y para los que no lo conocen, un poco de la empresa, si puedes. Bueno, en Giros, de hecho, acabamos de constituirnos como grupo empresarial, adquiriendo dos organizaciones o dos filiales nuevas que tenemos, que es una pasarela de pago SuperPay y, y BlueLink, que es un BPO. Supergiros nace en 2006, 19 de septiembre de 2006, donde lo que pasaba en los departamentos es que muchas redes tenían necesidades de enviarse dinero, son muchos negocios entre sí, pero el transporte del dinero pues era muy costoso, eh, digamos, a través de la banca y muy costoso, así sea a través de una Brinks o cualquier otro mecanismo de transporte. Entonces, los dueños y los accionistas de esta organización se crean, yo digo que es una plataforma donde el primer producto que se inventan hace casi 20 años es un giro y es cómo poner plata en otra ciudad sin tener que desarrollarla. Y juntan dos departamentos, Nariño y Valle, y después con Chocó, si mal no recuerdo la historia. Y en esa primera transacción lo que dicen es, vamos a mandar plata entre estos departamentos sin mover plata. Y consistía en una plataforma tecnológica con una base de un negocio de tesorerías y era administrar esos dineros. Y en efecto logran que exista un giro entre estos dos departamentos. O cuando logran la conciliación, la compensación, usted me dio 100, yo recibí 100, entonces le debo y todo eso está estabilizado, pues estos socios tienen ese ingenio, digo yo, y esa capacidad y esa visión de decir, ¿cómo hago yo para que esto sea una marca nacional y para que la gente sepa que pueda mandar plata en todo el país, sin pensar en, ¿será que al Meta puedo o al Meta no puedo? ¿Será que al Santander o Norte de Santander puedo? Sin esas limitaciones geográficas y lo que establecen es buscar aliados, redes aliadas donde su sistema pueda incorporarse sin tener que hacer las inversiones propias que demanda construir un punto, contratar una persona, agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, nos incrustamos en distintos tipos de negocios y redes donde metemos el sistema y es un sistema que es una empresa aparte, pero es un sistema nuestro propio que lo administra. Y de ahí, pues, un modelo de negocio donde se reparte la utilidad
del giro. Y así logran unir a todo el país y esto se convierte en una marca país con presencia a nivel nacional. Y en esa presencia a nivel nacional, lo que se logra es un despliegue de todas las dispersiones y transacciones en el país de los giros y se masifica algo que digo yo es el equivalente hoy al sistema de pagos interoperable del Banco de la República, que es el sistema de pagos de bajo valor breve, que es digital entre los bancos. Esta gente inventó el breve hace 19 años entre redes y comercios. Eh, y hoy se consolida como una plataforma líder donde hay 36 millones de clientes que han pasado por la red, 18 billones movilizamos anualmente, donde esta gente logra armar ese esquema sin tener que hacer unas inversiones propias en infraestructura que eran tan costosas, pero armando un negocio de base tecnológica, constituyendo una plataforma con una primera transacción que son los giros nacionales. Y con los giros nacionales logran unir al país. Yo creo que lo más bonito que ha hecho esta organización es unir el país e impactar sobre todo las regiones más vulnerables. Evidentemente nosotros somos complemento de la banca porque la banca está muy en los centros urbanos y aquí Supergiros estaba en centros urbanos y estaba en digamos, sobre todo en los lugares más apartados. Te hablo de un Nazaret en La Guajira, te hablo de un Descanso La Sierra en Cauca, te hablo de Isminas en Chocó, te hablo del Catatumbo o Belén de la Playa Playa de Belén, perdón, en norte de Santander. Entonces te hablo de una cantidad de elementos que son muy complejos, su llegada y su entrada para poder generar realmente inclusión y oportunidades. Un Santa Cruz de Islotes donde la única forma de que entre plata es a través de supergiros. Hay una historia bien bonita porque pasaba que a los pescadores cuando iban y les recogían el producto les decían yo después le traigo la plata y no se las traían. Entonces con un punto de supergiro la gente pedía mándeme la plata primero, yo la recojo y después ya le doy el pescado. Entonces generamos dinámica en esa que es la isla más densa del mundo. No hay un estudio propiamente de eso, pero pues dicen que es la isla más densa del mundo. Pues uno la ve y sí es absolutamente increíble. Y después esta gente empieza a recoger otras necesidades, las remesas. Y después dice, oiga, si ya construí esto, que tiene, insisto, una red de 35.000 puntos, 36 millones de clientes, movilizamos 18 billones, tenemos 65.000 empleados. Oiga, si ya construimos todo esto, ¿qué más podemos meterle a esta plataforma? Los giros internacionales o las remesas. Después llegan los pagos del gobierno, que hoy se dispersan a través nuestro. Adulto mayor, renta ciudadana, devolución del IVA y unidades de víctimas. Tenemos el recaudo. Muchos, pues, le recaudamos a comercios. Entre esos hay un segmento muy importante en otros que es el segmento de movilidad donde recaudamos a transporte público y a los CDA, los centros de diagnóstico automotriz. Eh, Se recauda de los 800 mal contados, 620 son operados por nosotros. Tenemos SOAT y venta de unas pólizas y tenemos las corresponsalías bancarias, al punto donde muchos bancos han preferido que nosotros seamos su extensión o su oficina para ellos estar operando más en un modelo liviano que combine lo digital y lo físico. Entonces, así se ha venido consolidando este grupo empresarial, más las dos compañías que te digo, que es la pasarela de pagos y la BPO. Y mi objetivo es, uno, cuidar ese negocio con una amenaza muy grande porque los giros han caído en una proporción muy alta, sobre todo por la digitalización de los billeteras digitales y de los la banca. neobancos y los bancos en general.
que ofrecen gratuidad. Ahora, el negocio de los bancos es la intermediación financiera, el negocio de nosotros son las transacciones. Entonces, en la medida que tienes esa gratuidad, pues tú tienes el acceso digamos, en centros urbanos a trasladar la plata. Que todo se va a ir para allá, mi teoría es que no, que se va a acabar el efectivo, mucho menos. ¿Por qué? Porque este es un país que tiene déficit en educación financiera. Dos, no hay acceso al crédito, muy poco, solamente 30-35% de la población económicamente activa puede entrar a financiación. Tres, porque no hay conectividad. Este es un país con unas complejidades de infraestructura bien importante y hay que ir a cualquier ciudad. Va uno normal y se le va la señal, entonces menos va a pasar en estos centros urbanos. Y cuatro, tiene un desafío de inclusión social. Entonces, este es un país que todavía el 75% sigue en efectivo, y el 82% del gasto de los hogares sigue siendo efectivo. Entonces, mientras existan estas limitaciones, pensar que este va a ser un país bancarizado 100% es muy difícil. Y ahí es donde entramos nosotros a dar esas soluciones en dinamizar las poblaciones. Más que mover plata, es la dinámica económica de muchas poblaciones que no tienen acceso. Literalmente eso te iba a decir, o sea, al final esto es dinámica económica, lo que ustedes han hecho, lo que ha hecho Supergiros en estos 19 años, yo creo que es activar económicamente muchas regiones del país abandonadas por el sector bancario, por lo lejos y por la dificultad de llegar, y abandonadas muchas veces por el mismo gobierno, donde estas personas no podían tener una dinámica social, económica, debido a esa dificultad de acceso a oportunidades. Y desde ahí yo creo que más allá de la labor, o sea, para mí unos cracks los que crearon esto en su momento, unos visionarios, porque poder entender, o sea, yo creo que es de las primeras fintech en Colombia, sin ninguna duda, con un modelo súper inteligente, con un proyecto social, con un proyecto de inclusión, que realmente da un aporte significativo a la sociedad y a nuestro país y que se sigue transformando. Una de las razones por las cuales estoy seguro de esto es porque trajeron un crack como tú a crear otra vez una visión de transformación y ver cuáles son esos siguientes pasos. Y en función de eso, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué sigue para ti y qué sigue para Supergiros? Supergiros tiene desde hace 4 años, sobre todo por la pandemia, una caída de su línea principal y de su negocio core, que son los giros o de su producto. Producto porque yo diría que el negocio es un negocio de tesorería, es un negocio de saber manejar la plata y de saber con una base tecnológica cómo mover o administrar plata sin mover plata físicamente en lugares. Ese es el negocio de nosotros, pero pues como producto core, que eran los giros, han caído el 60% desde la pandemia. Mi llegada obedece a establecer tres momentos. Un primer momento es una recomposición del portafolio actual y que permita estar en las rentabilidades que demanda la junta de accionistas. El segundo momento es diversificar el portafolio y ahí entro con todo el background de lo que viví en sector financiero por 22 años. Ya estamos dando créditos a personas, ya estamos dando créditos a empresas, con unos pilotos que venimos sacando. Lanzamos una lista de espera hace una semana y tenemos más de 20.000 registros en una semana de solicitudes de microcréditos. Y ha sido completamente orgánico. Entonces hay una necesidad. El 92% de nuestros clientes son estratos 1 y 2 y hay una necesidad latente de financiación, que es la que nosotros queremos abordar para realmente hacer inclusión financiera. Estamos profundizando la línea de seguros, estamos profundizando la línea de remesas digitales y estamos hablando con unos bancos para tener mecanismos. Lo que hacía yo antes en mi anterior trabajo, que era facilitar tecnológicamente los productos financieros a una empresa no financiera, pues ahora estamos haciendo el negocio inverso y estamos hablando con los bancos para que nos faciliten esa esos componentes, desarrollar unas cuentas por donde podamos nosotros utilizar nuestra plataforma para que
Lo que antes era solamente el giro nacional en físico, pues también se puede hacer ahora giro o transferencia, llamada transferencia en el mundo digital, entre personas sin los costos de la transferencia. Y después viene un tercer momento que es consolidar el grupo empresarial con la adquisición de unas organizaciones que estamos, digamos, evaluando, dos que ya hemos evaluado, pero sobre todo que ya adquirimos y otras que complementan el portafolio de servicio. Insisto, nuestro foco es ser una plataforma de transacciones y de servicios que conecte al país bajo un modelo de tesorería muy eficiente. Súper interesante. Me generas un montón de curiosidades, pero también quiero pues, aprovechar y no salir todas hoy y poder abrir una nueva conversación contigo, porque sí estoy seguro de que acá la verdadera, el acceso a crédito, data alternativa, me imagino que estás utilizando un montón de modelos de inteligencia artificial para poder entender un poco más cómo poder dar esas oportunidades de crédito donde realmente no llega y donde más se necesita. Porque típicamente estas personas a las que está llegando, su única fuente de financiamiento en nuestro país son los gota a gota, que los van desangrando lentamente y la prosperidad social se vuelve nula cuando estas personas no tienen acceso a crédito y muchos de ellos son muy buena paga, o sea, son de las mejores pagas que existen, solo que nunca, al no tener Sí. acceso al mundo financiero, no tienen acceso a poder estar en un modelo de préstamos, de créditos y acceso realmente al crédito. Hugo, para ir cerrando y dejar esto acá en pausa en el sentido de que creo que tenemos que hacer otra conversación en un par de meses a ver cómo va todo este proyecto. Hay dos preguntas que siempre hago y creo que tú eres una voz más que fuerte para poder hablar de esto. Es, ¿qué recomiendas a las personas que están en medio de cambios? Ya sean cambios estructurados, que son aquellos que pensamos y cuidamos y decidimos, o esos desestructurados que nos llegan de repente como un huracán y nos desestabilizan un poco. ¿Qué consejo le podrías dar? Mm, eh, pregunta me parece tela porque poco suelo usar dar consejos porque es como sentarme en la verdad ahora. ¿Cómo vive Hugo Zurek? En función de tres cosas que le digo a mi hija. Tres. Yo le digo a ella si usted en la vida logra tener estos tres elementos a pesar de las cosas y desafíos que le vayan a llegar, seguro le va a ir bien. Lo primero, pídale a Dios solamente dos cosas, que es salud y sabiduría. Uno tiene que saber cuando le pide a Dios las cosas, que Dios, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia, le entrega a uno fruto, le entrega semilla y no fruto. Entonces usted pide sabiduría y le pone problemas para que adquiera sabiduría. Entonces pide paciencia, le pone gente en el medio para atormentarlo a ver si usted desarrolla la paciencia. No, no es que usted diga, ya amanecí paciente. Entonces, cuando uno dice, ay, Dios mío, dame paciencia, yo digo, fue pucha, no sabe qué está pidiendo. Eh, entonces, salud y sabiduría. Sin salud, pues sí es imposible desarrollar cualquier cosa. Lo segundo, que establezca un propósito. Mi propósito de vida es tocar vidas que transformen organizaciones que cambien la sociedad. Y a ella yo le digo, establezca un propósito tan grande que a pesar de cualquier desafío, cambio o que usted sienta que está derrotada, ese sea su aliciente. Y tercero, ¿cómo educa la mente? Es mente fuerte y disciplina. Y yo se las pregunto a mi hija y mi hija me las responde las tres. ¿Qué le pides a Dios? Salud y sabiduría. ¿Cómo educa la mente? Mente fuerte y disciplina. Entonces, son los tres elementos que yo tengo en mi vida, sobre todo esa última parte que te hablo de la disciplina, porque yo creo que el único talento del ser humano que se puede desarrollar, se nazca o no se nazca con él, es la disciplina. El resto son dones que a uno la vida le da, unos mejores que otros en algunos aspectos, pero desarrollar la disciplina es lo que te mantiene a ti focalizado, acompañado de un propósito superior. En el caso nuestro, en el caso de mi familia y en el caso de mi hija, es servir.
O sea, es compartir. Yo le pregunto, ¿cuál es tu propósito? Ella me responde automáticamente, compartir. Que entienda a sus 10 años lo que significan los tres elementos de vida, muy, muy complejo. Pero seguramente ella encontrará es en ese propósito que yo le digo es ser feliz y compartir. Ella encontrará que es ser feliz y compartir para ella. Y por eso te contaba la historia de mis padres, porque lo que sí vengo yo asegurándome es que, listo, cogí muchos elementos de lo que ellos querían, que me han servido y que agradezco un montón, pero no necesariamente son lo que a mí me va a hacer sentir feliz y realizado. Y esa felicidad y realización, creo que hay una pregunta que la gente nunca se hace o muy pocas veces se hace a conciencia, que es lo que deriva en ambiciones y en entrar en un loop de más y más y más, y es cuándo y cuánto es suficiente. Entonces, cuando uno establece el cuándo y cuánto es suficiente, si lo llevamos a lo monetario en el cuánto es suficiente, pues uno dice, pues este es el capital y yo con esto vivo y así vivo bien. Entonces, y eso no va en contravía con aspirar a más cosas, pero sí va en una determinación muy clara en no ir pateando cada vez metas más ambiciosos que lo ves en distintos casos. Gente extremadamente millonaria y que se meten unas ambiciones y en unas vacas locas en donde terminan haciendo y corriendo la línea ética y pateándola un poquitico para allá y termina complejizándose la vida. Entonces, esa es mi manera de ver la vida. Seguramente algunos compartirán, otros pensarán distinto, pero esa es mi manera de ver la vida. Tú dices que no das consejos, pero este lo amé. Realmente me parece un excelente consejo y sé que lo haces desde la humildad y eso le da un valor adicional. Y ahora, la última pregunta, y tiene que ver con dos cosas que para ti son muy importantes, y es cómo adquieres disciplina y cómo adquieres sabiduría y cómo fortaleces tu mente. Una cosa que me enseñó mi psicóloga, sobre todo en estos procesos de cambio que tengo, es sobre todo entender que la vida es más sabia que la mente. O sea, cuando la vida quiere que usted esté en un lugar o que no esté en un lugar, la vida va a hacer que eso suceda. La mente dice, hombre, ¿será que debí haber hecho esto? Los debí son producto de la mente. Entonces, ¿cómo adquirirlo? Tener la capacidad de buscar siempre ayuda. No tengo ningún problema en decir que siempre busco ayuda, sea la que se requiera en cualquier momento, para tener una orientación, eh, digamos, más expedita. Leer mucho, leer como una mula, pucha, estudiar un montón y, y permitirme romper paradigmas constantemente, que insisto, eso es en lo más coherente que podría entenderse como incoherente. Si yo que promuevo el cambio no cambio mi forma de pensar, pues la incoherencia sería pensar siempre igual. Entonces, si me llaman incoherente por decir o pensar distinto a como promovía antes, pues sería altamente coherente en mi estilo de vida. Entonces, es eso, formarme, buscar ayuda, ser autodidacta y, y tratar de entender un poquito la simpleza de la vida. Eso es lo que espero yo, sabiduría. Y como pido sabiduría, que es en contraposición lo que me entregan son problemas, es entender que el problema es la mitad, está en la mitad de dos cosas. El extremo izquierdo, la queja, que es la pobreza mental, y el extremo derecho, la solución. Entonces, esa es la oportunidad bonita de moverme en esa lateralidad. Entonces, incluso al equipo siempre le digo cuando empezamos a quejarnos, es que no pasa esto, es que no es, le digo, ¿cuál es el problema? Para que el problema encuentre una oportunidad y una solución. Eso en cuanto a la sabiduría y en cuanto a la disciplina, buenos hábitos, formar hábitos, 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 con pequeños cambios, pequeñas píldoras, no meterse, entonces voy a empezar a hacer ejercicio, entonces 2 horas diarias, que eso no lo cumple nadie, pero hábitos incrementales que le permitan a uno forjarse
poco a poco eso que necesita para adquirir una repetición y que ya se vuelva normal en su vida. Genial. Hugo, muchísimas gracias por tu generosidad. Creo que esta conversación va a ser demasiado valiosa, como lo fue para mí y para toda nuestra audiencia. Y espero poder hablar prontamente nuevamente contigo. Creo que hay varios temas que quedaron pendientes, pero no quiero abusar más de tu tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí. Amén. Que sean otros espacios los que se repitan. Mil gracias. A ti. Gracias por acompañarnos en el episodio de esta semana. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí. Si disfrutaste del episodio, te invito a suscribirte, seguirnos en redes sociales y compartirlo con alguien que también está enfrentando sus propios vientos de cambio. Tu apoyo es clave para seguir creciendo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.